Hablábamos entonces de la incomprensión que muchas mujeres sienten en el síndrome de ovario poliquístico y la resistencia a la insulina de que no puedo perder peso y me piden que pierda peso porque esto me ayuda a disminuir tanto el síndrome de ovario poliquístico como la resistencia a la insulina. Entonces es verdaderamente un reto tanto para la paciente, la mujer que lo está viviendo, como también para el equipo multidisciplinario que lo atiende, porque tenemos que ver como en todos los síndromes un todo, un ser humano que tiene emociones, que tiene sensaciones, que come también por goce, disfrute, que tiene cuestiones hormonales y que estas mismas cuestiones hormonales muchas veces representan otro reto como es el caso de la fertilidad, porque esto está muy asociado también con cuestiones de fertilidad o diciéndolo de manera correcta, infertilidad o dificultad de muchas mujeres de lograrse embarazar. Entonces, creo que ya se escucha por acá, ¿verdad, Emma? ¿Me ayudas a checar nada más si ya me escucho también en Facebook, please? Y esto definitivamente para muchas mujeres entre las edades de los 30, 35 años empieza a ser uno de los diagnósticos o dos de los diagnósticos más escuchados, sobre todo el síndrome de ovario poliquístico. ¿Por qué? Porque es mucho más común o más latente el que diagnostiquen síndrome de ovario poliquístico a la misma resistencia a la insulina. Aquí entran muchas cosas. En primer lugar, el síndrome de ovario poliquístico es algo que dentro de los criterios para poderlo diagnosticar, que ojo, hago aquí un paréntesis muy importante, los nutriólogos no diagnosticamos ni resistencia a la insulina ni síndrome de ovario poliquístico, pero sí lo hablamos porque tiene que ver con condiciones metabólicas. Entonces, definitivamente es un tema que nos compete, aunque no por la parte del diagnóstico. Efectivamente, como parte del equipo médico multidisciplinario, si el nutriólogo sospecha de síndrome de ovario poliquístico, resistencia a la insulina, puede mandar a hacer laboratoriales que puedan evidenciar al equipo que esté tratando, llámese endocrinólogo o llámese ginecólogo, estas dos condiciones, ¿sí? Pero aquí entra un punto muy clave que es los laboratoriales. Ahora, ¿por qué se diagnostica más el síndrome de ovario poliquístico a la misma resistencia a la insulina? Porque uno de los criterios para poderlo diagnosticar es a partir de un eco. Entonces, en las visitas con los ginecólogos, regularmente a nosotros las mujeres nos hacen un eco, llámese un eco vaginal o un eco pélvico, donde se puede ver cómo están nuestros ovarios, qué está pasando con los folículos, si estamos teniendo a lo mejor por ahí se están formando quistecitos. Entonces, este tipo de cosas en donde visiblemente puede notarse una anormalidad, permite muchas veces el que se haga un diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Ahora, tener ovario poliquístico, esto significa que en alguno de nuestros ovarios o nuestros dos ovarios tengamos bastantes folículos que están ahí grandecitos y que están haciendo lo que le llaman regularmente como un ramillete, ¿sí? Y que están en tamaños muy similares, además que no se ve uno más grande que otro, que podríamos decir que este es el que está madurando o es el que se va a ovular, sino que hay varios ahí alrededor. Entonces, cuando esto ocurre, en muchas ocasiones, pues se puede hacer el diagnóstico de ovario poliquístico, que no necesariamente es síndrome de ovario poliquístico, porque para que sea síndrome de ovario poliquístico tiene que haber otros factores, otros criterios dentro del diagnóstico, como es el caso de aumento de los andrógenos en los laboratoriales. Entonces, sí es súper importante y esto es algo que no está muy dado en la cultura del latino, muy particularmente del mexicano, llámese desde con la población en general, como también en los profesionales de la salud, el mandar a valorar cómo están las hormonas de la mujer. Entonces, la relación que tiene con las hormonas y el aumento de andrógenos es uno de los criterios más importantes para poder detectar si efectivamente hay síndrome de ovario poliquístico y un aumento de andrógenos o solamente hay ovario poliquístico, ¿sí? Ahora, ¿qué es esto de aumento de andrógenos? O clínicamente, ¿cómo podríamos decir, se me hace que tengo aumento de andrógenos? Aquí entran puntos bien importantes, que es el lado clínico y la valoración también del individuo de forma constante, o sea, estarse conociendo, estarse evaluando. Esto va desde cambios, por supuesto, en el peso, que ahorita hablaremos por eso con la relación que tiene con la acumulación de grasa, particularmente abdominal, que ojo, en muchas ocasiones solo se centra eso en la intervención, a perder peso para que baje el síndrome de ovario poliquístico y la resistencia a la insulina. Y no es lo único.
Además que sí es un tema complicado porque la misma resistencia a la insulina dificulta la pérdida de peso y el mismo aumento de andrógenos dificulta la pérdida de peso. Entonces, por eso es que es como todo un círculo de vicio si no se ve de manera completa, ¿sí? Entonces, a lo que iba con esto es que de manera de cómo podemos conocer o detectar si efectivamente está habiendo un aumento de los andrógenos, bueno, pues qué hacen los andrógenos o cómo se manifiestan con alopecia, la pérdida de cabello en la mujer, puede ser una señal importante de que estén los andrógenos por arriba, ¿sí? También el aumento o la creación o formación de acné, eso, un acné además. Hola, mi querida Carlita, vayan y visiten ahorita que termine el en vivo su página porque es maravillosa, de no me gusta la lechuga. Regresando al tema, el acné, un acné que además no baja, ¿sí? Un acné que además se ponen cosas y aumenta y con el paso de la edad también son personas que tienen 25, 28, 30, 35 años y tienen acné. Entonces, ¿por qué? Porque está habiendo un aumento de los andrógenos. Esta podría ser una manifestación clínica. También un crecimiento de los vellos, ¿sí? Porque los andrógenos tienen un impacto muy fuerte en el folículo. Entonces, esto hace que crezca y además que se engrose y se vea de un mayor color, más fuerte el vello. Entonces, hay el bigote, vello alrededor del pecho de la mujer, mayor cantidad de vello en todas las partes de su cuerpo. O sea, esto puede ser una señal de un aumento en la producción de los andrógenos y está muy asociado con el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, si definitivamente, tanto en el laboratorial como en la parte clínica, en la evaluación clínica de la paciente, se está observando que tiene alguno de estos, llámese que se ven folículos por ahí formando un ramilletito alrededor del óvulo o que está viendo un aumento de andrógenos, pueden ser señales de que efectivamente tiene síndrome de ovario poliquístico, ¿sí? Estas son algunas de las características que ayudan al criterio. Ahora viene otro más que es súper importante, que es la oligo o onovulación. ¿Qué quiere decir esto? Que es que la mujer no está teniendo su periodo menstrual, llámese a lo mejor en un periodo en un año, hubo una ausencia de 9 menstruaciones, o sea, solamente tuvo 3, o bien tuvo 3 ciclos, pero ciclos muy largos, mayores a 35 días. Es súper importante que la mujer reconozca su ciclo menstrual y que además lo esté observando. El ciclo menstrual se le ha dado una connotación muy negativa, como de algo sucio, como de algo que hay que callar, como de algo que hay que ocultar. Pero efectivamente si la mujer no conoce, no valora, no escribe, no reconoce cómo está su ciclo menstrual, muchas veces dice, qué padre, no me baja, ¿sí? Pero no es normal. No es normal y puede ser una señal de que estás teniendo síndrome de ovario poliquístico. Entonces, estas son unas características, sucede mucho en la consulta y que en la consulta nutricional cuando se les pregunta cuándo fue su último periodo, bueno, hay mujeres que llegan a expresar que prácticamente en un año no lo han tenido, en año y medio, nunca han sido normales sus ciclos llegan cuando quieren, a más de 42, 45 días, y este tipo de situaciones pueden ser señales de alerta de síndrome de ovario poliquístico. Ahora, ¿qué tiene que ver el síndrome de ovario poliquístico con las cuestiones metabólicas, con el peso, con la nutrición de una mujer? Pues mucho, porque al final la salud siempre efectivamente se une, ¿sí? Entonces, y aquí entra también otro punto importante que es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina, en la mayoría de los casos, no se puede decir que en todos, de las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico está presente. O sea, en una gran parte, de hecho por aquí tengo anotada la estadística, déjenme ver si la encuentro pronto, pero me parecía que era entre un 75 y 85% de las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico, de entre 65, no, perdón, 75 y 85% de las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico tienen resistencia a la insulina, indistinto del peso de la mujer. Entonces volvemos a descentralizar el tema del peso, ¿sí? Que muchas veces dentro de el diagnóstico y la intervención nutricional, lo primero que se piensa esto es porque tiene que bajar usted de peso y entonces pareciera que es una cuestión aislada y de única responsabilidad del paciente y no se ve como un todo. Entonces sí es importante entender que si efectivamente nos envuelve y es valioso o sería bueno que perdiera peso grasa abdominal, pero que no es la única forma en la que se debe de trabajar, ¿sí?
porque aislado del peso hay mujeres delgadas que tienen síndrome de ovario poliquístico, hay mujeres delgadas que tienen resistencia a la insulina. Efectivamente, y lo dice la evidencia científica, las mujeres que tienen mayor acumulación de grasa, sobre todo a nivel abdominal, regularmente tienen un nivel de resistencia a la insulina mayor, ¿sí? O sea, producen o tienen una cantidad de producción mayor de insulina que lo que tiene una mujer que tiene un peso normal, porque esto va asociado, ¿sí? Ahorita les voy a platicar qué relación tienen los andrógenos con la insulina y cómo esto se relaciona también con la grasa, porque al final, pues esto es lo que hace el círculo vicioso en el que a muchas mujeres no les permite salir de la resistencia a la insulina y del ovario poliquístico. Entonces, algo súper importante y que a mí me encantaría que además nos llevemos de tarea tanto los profesionales en la salud, que ya sea en este momento, que hoy somos poquitos, pero pues sé que después lo podrán ir viendo, o las personas a pie, como se dice por ahí no, comúnmente, o escuché recientemente en una entrevista que se me hizo bien, bien interesante como se decía, nos llevemos de tarea, que es la importancia de los laboratoriales. Actualmente, el valorar y revisar la insulina no es parte de lo básico que se evalúa en un paciente. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas creen que la insulina se debe de revisar cuando el paciente es diabético. Pero la insulina, y particularmente la resistencia a la insulina, podría considerarse como una antesala, o sea, es antes de que la persona sea diabética o tenga una condición de diabetes o viva con diabetes, para expresarlo de mejor manera. Entonces, pueden tener glucosas normales, que esto sería lo más común. Sus glucosas en ayuno son normales, pero su insulina está muy por arriba. Entonces, ¿qué sucede? Pues efectivamente la glucosa está normal gracias a que el cuerpo está produciendo mayor cantidad de insulina para mantener la glucosa normal. Y esto hace que si solamente valoramos y vemos la glucosa como un ente separado y no vemos glucosa e insulina, entonces nos estamos quedando solamente con que la glucosa está normal. Y es por eso que muchas personas no detectan de manera oportuna la resistencia a la insulina. Ahora, no toda la resistencia a la insulina se vuelve diabetes. Eso también es una verdad. Porque aquel que diagnostican con resistencia a la insulina, la mayoría se siente que ya está sentenciado o a veces se lo manejan así como que ya está sentenciado en que en algún momento va a ser diabético y no es así. No toda la resistencia a la insulina se convierte, pero sí potencializa o es un paso antes de que esto pueda llegar a suceder. Entonces depende del estilo de vida del paciente. ¿Qué relación tienen una cosa a la otra? Pues mucha. Resulta que cuando tenemos resistencia a la insulina, y antes de entrar de lleno por aquí me gustaría intentar platicarles un poco, porque además sé y he entendido por muchos pacientes que no entendemos más bien la insulina, ¿no? ¿Qué es la insulina y cuál es su función? La insulina tiene la función de regularizar cómo está nuestra glucosa, ¿sí? O sea, su función es decirle a la glucosa, tú entras a esta célula en este tejido, tú entras a esta célula en este adipocito, tú entras a esta célula en este músculo esquelético o tú entras a esta célula que forma parte del músculo cardíaco. O sea, se lleva a la glucosa al órgano, a la célula que lo va a necesitar. Y particularmente los receptores de insulina están en los tejidos, están en los adipocitos, que son las células de grasa del cuerpo, está en el músculo esquelético, por eso hay una asociación muy fuerte con el ejercicio y la parte de la resistencia a la insulina, que vamos a hablar como parte del tratamiento, más allá de la parte de la alimentación y la pérdida de peso, y el músculo cardíaco. Por eso se ha asociado que las personas que tienen resistencia a la insulina y sobre todo que no se trata la resistencia a la insulina, pueden llegar a tener complicaciones a nivel cardíaco y circulatoria. Entonces, esto es porque lo que hace la insulina es mantener estable los niveles de glucosa y decirle cuándo tiene que entrar a ciertos tejidos. Esa es su función natural. Ahora, ¿qué otras cosas hace? También suprime la lipólisis. ¿Qué es esto? Entonces, si la insulina está muy por arriba, esto puede causar que sea difícil que el cuerpo convierta la grasa en energía. Por eso es que les decía que muchas veces las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico con resistencia a la insulina viven en un estadio constante de desesperación porque les dicen tienes que perder peso, pero entonces el cuerpo no está en una condición óptima para perder peso, y entonces le cuesta mucho trabajo. Y es aquí donde de repente dicen, pues sí, pero no puedo, lo intento, pero no puedo.
Hago el plan de alimentación, pero me cuesta trabajo, ¿sí? Y también vienen muchos antojos y también siento mucha ansiedad porque esto viene de la mano también con el aumento en la producción de la insulina. A diferencia de la diabetes, la resistencia a la insulina, el páncreas produce mayor cantidad de insulina. En la diabetes regularmente ya hay una afectación en la producción de la insulina, ¿sí? Ya es baja la producción. En la resistencia a la insulina, como el cuerpo no tiene la habilidad de mantener estable su glucosa, entonces lo que hace es o producir mayor cantidad de insulina de la que necesita. O sea, es una forma de compensar para intentar mantener el equilibrio, que eso es lo que busca nuestro cuerpo. No puedo mantener estable la glucosa, entonces subo la insulina. Y como subí la insulina, en muchos casos hay bajas de glucosa. Por eso una característica muy importante de las personas que tienen resistencia a la insulina es que en algunos momentos sienten mucha fatiga, mucho cansancio, sobre todo después de comer. Y en algunos casos también después de la actividad física. Sienten mucho letargo y viene la necesidad o antojo por comer alimentos, particularmente hidratos de carbono, que son una fuente rápida que se puede convertir rápidamente a glucosa con el intento de que el cuerpo compense esta baja de glucosa y la suba. Pero esto solamente nos mete en otro círculo vicioso porque comemos hidratos de carbono de absorción rápida, entonces el cuerpo produce otra vez más insulina y entonces vuelve a bajar la glucosa y ahí nos la pasamos todo el tiempo. Y por eso este deseo constante por comer azúcares. ¿Cómo se frena? Definitivamente con estrategias nutricionales también, que no necesariamente son disminuir, más bien, sí disminuir, pero no quitar por completo los hidratos de carbono o a una mínima cantidad. Habrá casos en donde se pueda hacer como una estrategia la reducción muy fuerte de hidratos de carbono, pero no es necesaria en todos los casos. Entonces, si bien en algunas pacientes que tienen resistencia a la insulina, muy fuerte sobre todo, les puede hacer bien o les puede ayudar una dieta muy baja en hidratos de carbono, no es el caso de todas las personas que tienen ovario poliquístico y resistencia a la insulina, ¿sí? Entonces, esto es lo que hace la insulina en el cuerpo y en la resistencia a la insulina, pues lo que hay es que el cuerpo no puede utilizarla, entonces produce mayor cantidad de insulina para compensarlo y esta característica o esta condición se llama hiperinsulinemia, ¿sí? El cuerpo produce más, eso significa hiperinsulinemia de lo que debe de producir. ¿Cómo afecta la insulina alta? Pues en muchas cosas. Vamos a intentar llevarlo de la mano al tema central, que es cómo afecta a la parte de los ovarios. ¿Por qué afecta a la parte de la reproducción de la mujer, a su ciclo menstrual? ¿Por qué afecta a la parte de sus hormonas? Bueno, es que la insulina es una hormona en primer lugar anabólica. En segundo lugar es una hormona que puede llegar, más bien, sí afecta o tiene impacto sobre las hormonas sexuales, particularmente las que tienen que ver con la ovulación, que es la hormona leutinizante y la folículo estimulante. Entonces, por eso es que si hay un aumento de insulina, se bloquea la ovulación en muchas mujeres, dependiendo de qué tan alto fue el pico de la insulina o no. Y vuelvo a la parte de la fertilidad, porque hay mujeres con síndrome de ovario poliquístico y resistencia a la insulina que tienen ciclos todos los meses. Pero que tengan ciclos todos los meses no significa que estén ovulando. Ojo, si tienen diagnosticado síndrome de ovario poliquístico y resistencia a la insulina. Aquí es importante revisar cómo están sus andrógenos, particularmente son estos los que inhiben también la parte de la ovulación. Entonces hay quienes por eso no se pueden embarazar a pesar de tener sus ciclos normales, a pesar de tener relaciones sexuales en el momento en el que están buscando el embarazo dentro de los días de ovulación y no lo logran por el hecho de que no están teniendo ovulación por la resistencia a la insulina alta y por el aumento de los andrógenos. Por eso es que es súper importante que busquemos regularizar ambos, la producción de andrógenos y la resistencia a la insulina. Y estos se regulan de una sola manera. Bueno, de varias, pero que se unen, se van juntas, ¿sale? Ahora, ¿cuáles son las causas de resistencia a la insulina? Las causas de resistencia a la insulina son muchas, empezando con la parte genética. Y en el caso de los latinos, los asiáticos, pero no son todos los asiáticos, déjenme acordarme qué parte. Bueno, los latinos es clarísimo, el Caribe y en el sur de Asia
son las poblaciones, las etnias con mayor cantidad de resistencia a la insulina. O sea, hay un factor genético, hay un factor raza y los mexicanos definitivamente somos de esos que tienen este factor genético y raza, ¿sí? Entonces es una característica súper común en México y creo yo que los diagnósticos están siendo minimizados, o sea, no estamos viendo la cantidad de personas que realmente tienen resistencia a la insulina porque no se hacen los estudios y porque además hay mucha dificultad para diagnosticarla, o sea, no se ha llegado como al punto de decir cómo se diagnostica. Ahorita les voy a decir de algunos estudios laboratoriales con los cuales se puede hacer este diagnóstico y que mi sugerencia es que tanto profesionales de la salud como personas públicas en general lo empiecen a incluir, sobre todo como raza que somos, lo empiecen a incluir en sus revisiones anuales, porque aprovecho para recordarles que una vez al año nos tenemos que hacer estudios laboratoriales. Si nunca nos ha salido un problema de resistencia a la insulina, si nuestra insulina basal, que es nuestra insulina en ayuno, y nuestra glucosa en ayuno siempre han estado bien, una vez al año, si empiezan a salir mal, al menos cada 6 meses. Pero es importante, súper importante el monitoreo. Ahora, hay otros factores también que pueden causar la resistencia a la insulina y son factores que sí tienen que ver con la parte ambiental y con la parte en la que nos desenvolvemos. Factores ambientales, la hiperdisponibilidad al alimento. Súper importante. O sea, el hecho de estar comiendo todo el día puede ser una condición que aumente la facilidad o el factor riesgo a tener resistencia a la insulina. Entonces aquí viene a romper uno de los tabús e ideas muy difundidas por mucho tiempo y no por culpa del nutriólogo, sino porque era la forma en la que nos metían al cuadro y nos decían que así tenía que hacer y todas las personas tenían que comer colaciones. No todas las personas necesitan comer colaciones. Hay personas con resistencia a la insulina que se benefician mucho de quitar las colaciones. Ahora, estar picando y comiendo todo el tiempo definitivamente puede ser una de las razones que haga que no permita que el cuerpo metabolice de manera correcta la glucosa y que entonces esté generando piquitos en la producción de insulina de forma constante. Entonces, la hiperdisponibilidad. Aún más también creo que viene a inyectar mucho en esto el hecho de que hoy tenemos la disponibilidad y la inmediatez. O sea, se me antoja algo y lo puedo pedir y en 30 minutos lo tengo. Cuando antes, muy probablemente, teníamos que prepararlo, cocinarlo, hacerlo y esto, además de mejorar en muchos casos la calidad del alimento, también hacía que la disponibilidad no fuera tan inmediata. Entonces, también esto es importante porque son factores ambientales que a veces vemos como aislados y que sí hacen un peso sobre la parte de que exista en mayor cantidad de personas resistencia a la insulina. Ahora, por otro lado, otra es la inactividad física. Sabemos que la actividad física es un tema, es por donde cojeamos mucho de los mexicanos. O sea, las personas que hacen actividad física y deporte en México son muy pocas. Entonces, ¿se necesita hacer actividad física? Sí, porque yo les decía que muchos de los receptores de insulina estaban en el músculo esquelético. Entonces, en nuestro cuerpo el músculo ayuda a metabolizar y a aprovechar mejor la insulina. En lugar de que esté libre, causándonos ansiedad, antojos e hipoglucemias, y estos trastornos que además lleva a los ovarios y que afectan a la ovulación y que afectan a la producción de progesterona y que que afectan a la fertilidad, pero en muchas cosas más a la mujer, lo que va a hacer es que el músculo va a ayudar a generar estos como receptores e evitar que esté circulante en sangre. Entonces, por eso es que la actividad física y sobre todo la masa muscular es súper importante. Y no quiere decir que el tratamiento sea hacer actividad física de fuerza, no necesariamente, ¿sí? Como lo llamamos convencionalmente, sino que tiene que ser actividad física. O sea, aquí es la importancia de mover el músculo, ¿sí? Esto nos va a ayudar, además de mantener estable la glucosa, a mantener estable la insulina. Entonces juega un papel excepcional en el tratamiento. De hecho, yo diría que una de las principales intervenciones o dentro de la línea de intervención, a veces antes que los fármacos,
debería de ser motivar a la persona a hacer actividad física, porque ayuda de una manera muy importante a la regulación de esta hormona y de muchas hormonas más. Pero hoy, para el tema que nos compete, a la insulina es súper importante. Y así que antes de decirle a las personas, oye, tienes que bajar de peso y tienes que ponerte a dieta y bajar un montón las calorías, porque esta sería la forma de bajar de peso para muchos casos, lo que primero que tenemos que hacer es decirle, ponte a hacer actividad física, aumenta masa muscular, esto te va a ayudar a controlar tu insulina, te va a ayudar a controlar tus antojos, te va a ayudar a evitar estos piquitos y estas alteraciones también en el apetito, porque algo que se ha visto es que genera alteraciones en el apetito. O sea, la regulación de la grelina y la leptina se afectan, que son las dos hormonas que nos dicen estás saciado o tienes hambre. Entonces, constantemente, quienes tienen una insulina alta tienen más hambre, ¿sí? Entonces, esto es importante porque pues tiene todo un ambiente que favorece a que la persona no pueda hacer las indicaciones nutricionales y no pueda perder peso. Entonces, si no nos vamos a buscar el punto y la raíz y ayudamos y soportamos en cada una de las áreas que están afectando, entonces lo único que estamos haciendo es poniéndole un parche a una partecita de todo el problema. Por eso es un síndrome, ¿sí? Y hay que verlo como tal. Y también el envejecimiento es mucho más común en personas que van envejeciendo o en personas de edad avanzada. ¿Por qué? Bueno, pues aquí pensémoslo con la asociación con la pérdida de masa muscular. Hoy se dice, y me parece una forma muy bonita de definir al músculo como el órgano de la juventud, ¿sí? Si tenemos buena masa muscular y si la persona envejece con una buena masa muscular, es mucho más probable que esta persona no vaya a tener resistencia a la insulina. De ahí la importancia de que la pérdida de peso que las personas experimenten a la hora de estar haciendo una búsqueda de pérdida de peso no sea muscular. Cuidar el músculo y no bajar solo con dietas restrictivas, más bien con ninguna dieta restrictiva sería lo más ideal. Porque ahí lo único que estamos haciendo nuevamente es tapar parches, ¿sí? Ahora, la resistencia a la insulina tiene momentos o hay momentos en la vida en donde la mujer tiene resistencia a la insulina. Entonces también esto me parece importante porque en la pubertad, sobre todo antes de la menarca, algo que sucede muy común en todos los cuerpos femeninos es que acumulamos grasa. Esto para la producción de hormonas que vamos a tener. Y esta producción de grasa es porque tenemos una cierta resistencia a la insulina naturalmente en esta fase de la vida. Entonces, la pubertad hay un cambio en el metabolismo. Y lo quiero decir así porque a mí me ha pasado que me hablan al consultorio diciéndome, es que mi nieta de 8, 10, 11, 12 años está subiendo de peso y me preocupa y creo que necesita ir a su primera dieta. O sea, no. Necesitan asegurarse como familia que coma bien, que haga actividad física, pero también entender que dentro de las fases de la vida hay momentos en donde es normal y es saludable y es algo que nuestro cuerpo requiere para poder acumular lo que va a necesitar para producir sus hormonas. En este caso, es hasta cierto punto natural, obviamente a cierto límite, que ocurra un poco de resistencia a la insulina y por eso las niñas antes de la menarca aumentan de peso. El embarazo también hay una resistencia a la insulina, que cuando es muy fuerte y ya había una hiperproducción de insulina, pues se llega a dar en muchos casos la diabetes gestacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos que baja el horizonte de la enfermedad y entonces nos permite ver un poquito lo que venía, ¿sí? Entonces es importante entender que si en el embarazo, si tú ya tenías resistencia a la insulina o ovario poliquístico, sería bueno que modules la cantidad de hidratos de carbono, particularmente hidratos de carbono simples o de alto índice glucémico, durante esta etapa de la vida para evitar que venga una diabetes gestacional que pueda traer complicaciones a ti y a tu bebé y por supuesto que esto pueda tener alteraciones después en tu cuerpo durante las siguientes etapas de vida. Y también en la fase lútea. Las mujeres de manera natural, en nuestra fase lútea, corresponde a la última fase dentro de nuestro ciclo menstrual. Por ahí voy a hacer un comercial. Les invito a escuchar un episodio del podcast si desconocen cuáles son las etapas del ciclo. En Ser Nutritivo Podcast tuvimos un episodio con Mari Carmen de Mis Días, que así encuentran en internet, en las redes sociales, en donde nos platicaba las diferentes etapas del ciclo. En la fase lútea, alrededor de unos 5, 7 días antes de que llegue nuestro primer día de sangrado, ahí tenemos una cierta resistencia a la insulina. Entonces es normal que subamos de peso
Dos, retengamos un poco de líquido, porque además la insulina en sí, promueve la acumulación de líquido. Y tres, que tengamos antojo por cosas dulces. Ahora, que sea normal, hay un cierto grado, ¿sí? Si es muy intenso, si me siento muy mal, si la retención de líquido no me deja caminar, me duelen las piernas, me siento mal, efectivamente quiere decir que traes un problema con tu insulina a lo largo de todo el ciclo y se acentúa más en este momento porque es un momento natural en el que habría una mayor producción de insulina. Entonces, hay momentos en el ciclo de vida de la mujer en donde la resistencia a la insulina forma parte de algo que tiene que suceder, ¿sí? Ahora, la insulina alta, la hiperinsulinemia, y esto lo quiero mencionar porque hay muchas mujeres que de repente me buscan en la parte de la nutrición para decirme, oye, es que quiero ver cómo puedo regularizar mi ciclo o me quiero embarazar y sé que esta parte es importante o escuchamos cada vez más que hay mujeres o parejas que no logran embarazarse. Bueno, es que esto es cada vez más común, tanto el ovario poliquístico como con su asociación a la resistencia a la insulina es cada vez más común. Y la hiperinsulinemia dificulta que la implantación, que es como que el bebé vaya y se implante, y esto por supuesto que hace que en muchas ocasiones pues no ocurra el embarazo, a pesar de que ocurra la fecundación, no se logre el embarazo. Y es muy importante porque pues hay muchas mujeres que a pesar de hacer tratamientos in vitro para la fertilidad no logran embarazarse porque efectivamente no han logrado regularizar su insulina. Entonces es esencial estar bien en la insulina antes de buscar un embarazo o de planear un embarazo. Y por supuesto además también, o sea, lo difícil que puede llegar a ser tener una ovulación, no solamente la implantación, pero imagínense, ya logró haber ovulación y todavía se dificulta también la implantación. Por eso es importante mantenerla regularizada. Ahora, otro punto que importante hablar en esta relación que hay entre la grasa y la insulina y los andrógenos, que es lo que son las hormonas que regularmente se suben en el síndrome de ovario poliquístico, es que a mayor cantidad de insulina, mayor cantidad de grasa abdominal. A mayor cantidad de grasa abdominal, mayor cantidad de andrógenos, pero también a mayor cantidad de andrógenos, mayor cantidad de grasa abdominal. Entonces, se fijan cómo es como, uff, esto ya, ¿dónde le corto? ¿No? ¿Dónde paro? De aquí la importancia a valorar y de un parámetro que se ha dejado muy al lado y en el que se ha centralizado mucho la báscula, el peso, pero la importancia de valorar índice cintura-cadera. Más allá del peso y más allá del índice de masa corporal, la relación peso-estatura, revisar mi índice cintura-cadera. ¿Cuánto mide mi cintura? ¿Cuánto mide mi cadera? Porque a mayor acumulación de grasa en el abdomen es más posible el aumento de andrógenos y la misma resistencia a la insulina, ¿sí? Entonces, bueno, esto por el lado de la resistencia a la insulina. Ahora vamos a intentarlo unir un poco más con el tema del ovario poliquístico. Entonces, resulta que si tenemos la insulina por arriba, el cuerpo también va a producir mayor cantidad de andrógenos. Entonces, esto va a dificultar tanto la ovulación y va a empezar a generar pues estos quistes o estos collarcitos que le llaman o ramilletes de uvas que se ven ahí en estos ecos. Entonces, ¿cómo cortamos? ¿Cómo cortamos de raíz? ¿Cómo le hacemos? La recomendación que dice la literatura, en su mayoría de los casos, sobre todo literatura hablando del 2015 para atrás, o sea, ni siquiera es mucho tiempo, pero sí las cosas han ido cambiando. Del 2015 para atrás decían que baje de peso, ¿sí? Y entonces aquí pareciera como que el problema es el paciente. Como sea que baje de peso, pues sí, pero ¿cómo le hago si tengo antojos? Pues sí, pero ¿cómo le hago si me siento cansada todo el día para hacer ejercicio? O sí, pero ¿cómo le hago si mi cuerpo me está diciendo que coma azúcar todo el día? Entonces necesitamos irnos despacio y tranquilos. Algo con lo que me llegan muchos pacientes es que van con sus ginecólogos o van con sus endocrinólogos y les dicen, ve con el nutriólogo para que te baje de peso. Ok, y les dicen todavía un poco más, les dicen, y que te baje de peso en 4 meses o en 3 meses tienes que bajar 10 kilos o tienes que bajar 8 kilos y dificulta, o sea, metabólicamente, hormonalmente, no es el momento idóneo, no está fácil para el paciente perder peso. Entonces, lo primero es llévatela tranquilo, ¿sí? Número dos, no haces actividad física, empieza a hacer actividad física. Porque así, simplemente agregando 150 minutos de actividad física de baja intensidad, lo que sea, movimiento, actividad física,
Baile, caminata, 150 minutos a la semana te va a ayudar a disminuir la resistencia a la insulina. No te va a hacer bajar los 8 o 10 kilos en 4 meses, pero te va a ayudar a disminuir la resistencia a la insulina. Entonces, meta número uno, hacer actividad física, ¿sí? Antes de irte a reducir hidratos de carbono y a jugar con tu fuerza de voluntad, porque esa pequeña diferencia que va a hacer la actividad física te va a ayudar a evitar estos estímulos por estar comiendo. Punto número dos, trabaja en tus horarios. Mídela, esto es importante, no es, ay, tengo resistencia a la insulina y ya, o sea, es, a ver, sí, pero ¿qué tan fuerte la tienes? No todas las personas tienen una producción muy alta de insulina y quienes sí es muy alta, y entonces no se trata igual, porque algunos se pueden ver beneficiados con un ayuno, ojo, no un ayuno de un día, no un ayuno de 17 horas, de 14 horas, a veces con un ayuno de 10 12 horas sería suficiente para verse beneficiados. Algunos pueden verse beneficiados a la hora de quitar las colaciones, de hacer más densos su desayuno, comida y cena. Otros con la simple estrategia de buscar hidratos de carbono de índice glucémico bajo o aprender a combinar y cuidar las cargas glucémicas. Si esto es un tema nuevo para ti, hay un en vivo que hice justamente sobre índice glucémico y cargas glucémicas que está por aquí en las redes sociales o en el canal de Ser Nutritivo Podcast en YouTube para que lo puedas escuchar. Pero es a lo mejor en lugar de comerme a la hora de la colación, comerme medio plátano con nueces, mejor lo cambio por fresas con nueces y evitar consumir frutas solas, ¿sí? También no se trata de quitar las frutas, no, ni tampoco de que nunca más vas a comer plátano, sino que a lo mejor plátano y mango los vas a tener que combinar para bajar la carga glucémica. Y si en algún momento tu insulina definitivamente es muy alta, es probable que la tengas que disminuir. Ahora, tanto la resistencia a la insulina como el síndrome de ovario poliquístico no siempre van juntos. Y la causa no siempre es por alimentación. Y eso también hay que tenerlo presente, ¿sí? Porque hay otras condiciones hormonales que pueden estar generando resistencia a la insulina. Y en sí hay otras hormonas que se pueden mover también, como es la tiroides. Por eso revisar la tiroides también es importante. Alteraciones en las glándulas suprarrenales. De aquí la relación que hay con el estrés, cortisol y la resistencia a la insulina, que yo creo que después, porque este sería un tema muy largo, después lo vamos a tocar. Cortisol y resistencia a la insulina son todo un tema, porque hay quienes tienen resistencia a la insulina no por lo que comen, sino por el estrés con el que viven, ¿sí? Levanto la mano, una de ellas soy yo. Por eso es que me gusta mucho este tema, porque es súper importante porque nos puede dar a cualquier persona, incluidos aquellos que sabemos comer, y lo pongo entre comillas, ¿sí? Porque hay múltiples factores que intervienen, como el mal dormir, como el hecho de tener estrés muy fuerte. Entonces, eso es mucho más allá de lo que comemos. Por eso se trabaja equipo médico multidisciplinario. Dentro de las nuevas líneas de intervención, efectivamente siguen diciendo las nuevas líneas de intervención que es bueno que motivar al paciente, ayudar y dar soporte al paciente para que pueda perder un poco de grasa abdominal. Pero fíjense, con que pierda un 5% de su peso, puede tener una disminución muy fuerte a la resistencia a la insulina y al ovario poliquístico. O sea, no es como que tenga que perder un montón, con poquito. Con eso ya puede disminuir de manera significativa. Y eso a veces sucede solamente comenzando con la actividad física. De hecho, algo que yo acentúo mucho con mis pacientes a decirles es el soporte, la base aquí para que tú no tengas que vivir en una dieta hablando como una forma de comer, que sí tenga que restringirte o que quitarte algunos alimentos o decirte estos alimentos no, estos alimentos con cuidado, porque esto de verdad lleva en muchos casos a miedo en las personas. Para que no vivas con esto, cuida tu masa muscular y haz ejercicio. Con eso te va a ayudar. Entonces, esto es importante. Ahora hay suplementos, porque ya estamos por terminar, porque ya me pasé un poco del tiempo y no quiero que se me vaya a cortar. Hay suplementos que también se han visto muy favorecedores para dar ayuda, sobre todo en el síndrome de ovario poliquístico, como es el caso del mioinositol. El mioinositol, y también hay otro que se llama daichiroinositol, que espero que sí estarlo pronunciando bien, sí, que sobre todo el más estudiado es el mioinositol, que son suplementos que ayudan a evitar justamente la formación de estos quistecitos alrededor del ovario, y por supuesto esto puede ayudar también a mejorar la resistencia a la insulina. Antes de tomar medicamentos te podría ser una muy buena solución y por lo tanto puede ayudar a mujeres también que están buscando mejorar su fertilidad y que la causa es un síndrome de ovario poliquístico o resistencia a la insulina. Entonces,
La línea de intervención o cómo tratar esto, una es, yo lo diría así, con paciencia y compasión. Tanto el mismo paciente como el equipo médico tener paciencia y compasión. Una, porque el cuadro no es el más sencillo para que ocurra la pérdida de peso, a pesar de que se evidencia que la pérdida de grasa puede ayudar a disminuir la inflamación, la resistencia a la insulina y el hiperhidrogenismo. No es la única razón, y la compasión y la paciencia son importantes porque no está siendo fácil para el paciente, y a ti como paciente tente paciencia y tente compasión. Y compasión no me refiero a, no, o sea, es tranquilo, estás haciendo algo, ¿sale? Cuando te lo diagnostican o cuando estás diagnosticada, en muchos casos para las personas es como todo, un trauma, ¿no? Siempre es como un duelo el perder, el reconocer que estás perdiendo una parte de tu salud por la razón que sea. Entonces también aquí es importante la compasión y la paciencia, ¿sí? Y entender lo que estás en un momento muy ideal y que esto se puede trabajar con un estilo de vida. Y en un estilo de vida saludable no solamente es lo que comes, tienes que observar qué tienes que soltar en tu vida. A veces se llaman proyectos, a veces se llaman negocios, a veces se llaman personas, a veces se llaman actividades, porque muchas veces estas son las que nos están llevando a la resistencia a la insulina, sobre todo cuando es el aumento de cortisol. Y esto también está asociado con el androgenismo, ¿sí? ¿Qué tienes que soltar en cuestión de hábitos para darle la bienvenida a otros hábitos? A lo mejor vas a tener que incorporar la parte de la actividad física y tienes que abrirle un espacio. Y para esto necesitas también la flexibilidad. Entonces, ser flexible de decir es valioso, es importante, es necesario para mi salud, más allá del lado estético, más allá de ponerme Kardashian con pompis paradas, voy a hacer actividad física para que mi cuerpo esté sano, para disminuir esto que le puede hacer daño, que es una producción de insulina mayor que está haciendo mi cuerpo con la única intención de compensar e intentar ayudarme a mantener estable mi glucosa. Y tu forma de ayudarlo puede ser algo tan simple como moverte. Punto número 3, yo diría la importancia de la revisión y el monitoreo. Creo que en México nos estamos quedando cortos en la parte de la revisión y necesitamos empezar a meter dentro de las valoraciones, una, la concientización al paciente de es importante revisarte con tu ginecólogo, ir con tu ginecólogo y hacerte tus ecos, súper importante porque anatómicamente se puede ver. En algunos casos anatómicamente puede no haber nada y de ahí juega un papel importante hacerte laboratoriales y ver cómo está tu tiroides y ver cómo están tus hormonas de perfil ovárico y preguntarte cómo está tu insulina, no solamente cómo está tu glucosa. Esto es importante. Hay un índice que se llama índice OMA, que es dentro de los más aceptados para poder hacer esta intervención, más bien este diagnóstico, pero también a uno muy valioso, sobre todo cuando a veces el índice OMA puede salir normal, y muy valioso es ver la insulina y la glucosa postpandreales, o sea, después de 2 horas, llámese con una carga de glucosa o con una carga de alimento, pero eso también es importante. Y esto a veces lleva a incomodidad, a la incomodidad de irte a sacar sangre, pero es parte del autocuidado, ¿sí? Es parte de... Y creo que también aquí entraría la importancia del tratamiento psicológico, que no lo digo yo, de hecho, la parte de la nueva línea, de la primera línea de apoyo que se considera el síndrome de ovario poliquístico y resistencia a la insulina, es el apoyo, sobre todo a nivel psicológico, no nada más nutricional, endocrinólogo, ginecólogo, porque efectivamente la situación que vive a nivel emocional una persona es difícil. Una, porque le dicen, tú tienes que bajar de peso, tú tienes que hacer, es que tienes que hacer ejercicio, es que tienes que parar de buscar estos azúcares. Y definitivamente esto para las personas a veces es como, oye, pero mi cuerpo me dice lo contrario. Y aquí voy a hacer un punto bien importante. Una de las recomendaciones más comunes que hoy escucho en los nutriólogos es escucha tu cuerpo, y efectivamente hay que escucharlo, pero cuando hay resistencia a la insulina, a veces el mensaje no es el que debemos de escuchar. Entonces hay que poner oído un poco más interno y decir desde dónde viene esta necesidad de consumir azúcares si acabo de comer hace media hora, o hace 40 minutos, o hace hora y media. Entonces se necesita también la importancia de un buen diagnóstico. Entonces, creo que es importante también, les decía, la parte de acompañamiento psicológico, porque no es cómodo lo que se vive.
y necesitas trabajar en cambiar tus conductas, en cambiar tus patrones, en soltar, en cambiar pensamientos y en esto se requiere el acompañamiento psicológico. Y bueno, pues ahora sí los leo por si tuvieran alguna duda, alguna inquietud, algo que quisieran platicarme. Por acá en Facebook me preguntaban el día de ayer, me preguntaban si el ayuno ayuda o no ayuda. El ayuno puede ayudar en algunos casos. Yo sugiero un ayuno natural. El ayuno natural es de 12 horas, 14 horas, en el que, o sea, y ojo, el ayuno natural no es desayuno tarde para hacer mis 14 12 horas, es ceno temprano, para que entre mi cena y mi desayuno pueda haber un suficiente espacio, pero sí ayuda. También en muchos casos quitar las colaciones y también aquí es romper los paradigmas que muchas veces los mismos nutriólogos hemos dicho de come 5 veces al día. No es para todos, no hay una fórmula unitaria. En nada, en ningún tratamiento necesitamos personalizar, eso es súper importante. Y bueno, pues era una de las preguntas que tenía por acá. Muchas gracias a quienes se conectaron en las dos. Gracias, Cristi, qué bueno que sí se pudo escuchar. Ana Laura, qué gusto que anduviste por acá. Gracias, Joana. Gracias. Ay, gracias, qué linda. Qué gusto saber que les gustó. ¡Wow! Mi querido doctor Daniel, ginecólogo, gracias por escucharme. Qué honor. Te quiero mucho, querido amigo. Gracias, gracias por el apoyo siempre. Mi querida Gaby también. ¿Qué es lo que hace que el ejercicio para la insulina? Lo que hace el ejercicio es que, fíjate, nos va a ayudar a mantener estables nuestros niveles de glucosa, algo que necesitamos hacer sí o sí para controlar la resistencia a la insulina es mantener estable la glucosa. Esto quiere decir no hacer subidas, no hacer bajadas, ¿sí? O sea, hay una subida bajada natural que es como ya tengo que comer, ya comí, ya tengo que comer. Pero si hacemos esto, pues te vas a sentir mal, una si está arriba, otra si está abajo. Entonces, como forma compensatoria, nuestro cuerpo, si se sube mucho la glucosa, va a producir mucha insulina, pero como tiene una producción mayor, entonces después va a haber un pico. Entonces, lo que hace el ejercicio es que nos ayuda a mantener estables los niveles de glucosa. Ahora, subir masa muscular ayuda a mejorar y mantener estable esa insulina circulante para que no esté generando estos picos. Entonces, no solamente es el beneficio durante la actividad física, sino que es el ejercicio posterior a la actividad física, cosa que muchas veces no estamos sensibilizados y entonces no entendemos que si no son las 150 o 200 calorías que quemé durante el ejercicio, es el beneficio que me da mañana, pasado mañana. O sea, es las cosas no nos van a dar algo momentáneamente necesariamente, sino que nos lo pueden dar después. Y la actividad física es una de ellas. Nos lo da despuesito de terminar de hacer actividad física, pero nos sigue ayudando el resto de los días. Gracias, Monse, que te dio risa, mi querida Monse. Gracias por estar acá, Moni, qué gusto que te unes. Pues si no hay más dudas o más inquietudes, espero que sea porque haya quedado muy claro les iba a decir episodio, fíjense, la costumbre que tengo de grabar episodios de Ser Nutritivo Podcast, este en vivo y este tema que quería platicar con ustedes, espero que les haya gustado. Saludos, Sony, y que les haya sido de mucha utilidad. ¿Qué determinaría para considerar si una persona tiene que hacer colaciones o no hacerlas? Asegurando que su colación sea balanceada y no genere una hiperglucemia. Eso. O sea, ¿qué podría determinarlo si tú notas que la persona siente un bajón de energía después de comer la colación? Entonces no tendría que hacer no tendría que hacer colación. Esto puede ayudar mucho el monitorear cómo está la glucosa después de las colaciones, 2 horas después de las colaciones. Esto puede ayudar bastante. Ahora, no siempre es quitarla, ¿sabes? Lo primero que yo hago es que sí les mando a hacer estudios. Yo reviso glucosa basal, insulina basal y en muchos casos, obviamente el índice OMA que se puede calcular o lo puede ayudar el laboratorio a calcularlo, pero también en muchos casos la glucosa y la insulina postprandial, sobre todo en los que tengo como un mayor como criterio o posibilidad de que exista para ver qué tanta insulina se está produciendo después de consumir los alimentos. Si tú ves que se está saliendo mucho del margen, a veces lo más ideal es evitarlos. También otro punto es el cansancio, la fatiga. En primer lugar, si tú le das colaciones, lo que sí es muy importante es revisar que en las colaciones tenga una carga glucémica baja. Eso es súper importante, ¿sí? Para no quitar, sobre todo si está acostumbrada. Pero sabes que también juega aquí muy importante, Rosina, es que no todas las personas comen colaciones. Y a veces los nutriólogos de cajón vamos y queremos que todos coman colaciones. ¿Y qué si no, qué si no las come?
y sobre todo que sí se puede beneficiar de no comerlas. Entonces, aquí yo creo que está acostumbrada a comer 5 veces al día o a comer más de 5 veces al día. Primer punto, vamos a bajarlas a que sean de índice glucémico bajo o combinarla para la carga glucémica. No se ve que haya mejoría en sus niveles, entonces ahora sí, comenzamos a quitar una o quitamos las dos, pero la cantidad energética la seguimos distribuyendo en desayuno, comida y cena, ¿sale? Espero haber contestado tu pregunta. Y pues nuevamente, y para despedirme, agradezco a todos los que se conectaron, poquitos, pero qué bueno que se conectaron, muy agradecida con que siempre sea así y estén por acá y esperando haberles dejado algo de valor. Les recuerdo que pues los en vivos los estaré intentando volver a hacer una vez al mes. Por ahí el mes de noviembre, ya después me quiero conectar para después de hacer uno de acá de plática, de charla, de chal, nada más, y contarles también un poco sobre algunas cosas que han surgido en cuestión de mi vida en estos últimos meses, incluido el soltar a mi querido Gizzy, por ejemplo, y porque sé y me han preguntado mucho que cómo estoy, que cómo me siento, pues espero decirles y empiezo con que me siento bien, que es una decisión que estoy tomando y que me ha dejado mucha paz y que lo estoy haciendo literalmente por cuestiones de salud y de amor propio. Entonces, empezando por ahí. Pero después me gustaría platicar un poquito más de ello. Nada más les cuento que, bueno, por lo pronto intentaré volver a estar una vez al mes con ustedes. Pero recuerden que nos podemos escuchar semana a semana, todas las semanas con un tema nuevo en Ser Nutritivo Podcast, en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, en Google Podcast. Por ahí platicamos todos los jueves un tema nuevo. Y por lo pronto, pues me escuchan por ahí el jueves. Pues ya, es todo. Muchas gracias por haber estado. Que tengan bonita noche y descansen.